Estudió su maestría en procesamiento del habla y el lenguaje en la Universidad de Edimburgo. Comenzando como músico profesional en la ciudad de Nueva York, Joseph luego comenzó su propia compañía de postproducción llamada Gramercy Post. Después de hacer crecer la empresa y ganar múltiples premios en la industria, la vendió y volvió a la escuela, obteniendo una maestría en procesamiento del habla y el lenguaje, nuevamente en la misma universidad. Y después de eso comenzó un doctorado en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, centrado en robótica social. Pero pronto se fue a la industria, donde se unió a la startup sueca Furhat Robotics, donde asumió muchos roles dentro de la empresa y encabezó varias instalaciones innovadoras en el área de robótica social. Actualmente es un evangelista y consultor en el campo de la robótica social, administrando todos los aspectos de las instalaciones comerciales para los clientes más destacados de Furhat Robotics, ayudando a llevar aplicaciones robótica social sólidas y de valor, agregando fuera del laboratorio y al mundo real. Y como pueden notar en esta biografía, nosotros comenzamos con uno de los puntos intermedios, que era Edimburgo, lo cual es bastante interesante en esta intersección de participantes. That's all, Joseph. You can start. Gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Espero. Como esto. Y vale. ¿Y puedes escucharme? Sí. Excelente. Ok, vamos. Buenas tardes. Antes de comenzar, estaré hablando en español, que obviamente no es mi lengua materna, así que disculpen los errores que cometo, por favor. Hoy les hablaré sobre el procesamiento del lenguaje natural en la interacción humano-robot, o PLN en IHR. Aquí hay una descripción general de la charla. Después de una breve definición del término robot social, veremos cómo las diferentes aplicaciones de PLN hacen posible comunicarse con un robot social. Luego veremos algunos de los muchos desafíos interesantes inherentes a tener una conversación exitosa con un robot. Entonces, lo primero, ¿qué es un robot social? Y aquí hay un video rápido para darles una idea de un proyecto reciente en el que trabajé. Joe, sorry, I think that the audience is not hearing the video now, which is weird because it used to work. ¿Qué pasa? Que no se escucha el audio. ¿No puedes escuchar el audio? No, es ¿Del raro video? porque antes se escuchaba. You can hear. Oye, checamos antes y funciona. Sí, sí. Ok. Puede. Si no uso mis audífonos, puede ser mejor. Sacamos. Ay, no mames. Dame un segundo. Sí. Perdóneme. Pues, no puedo arreglarlo por el momento. Vamos a seguir, pero puedes ver y leer los subtítulos, ¿no? Ok, continuamos. Okay. Perdóneme, hay otro video luego, pero
No, mames. Dame un segundo. Ay. Intentamos esto. Hello, I can speak English or Arabic. How can I help you today? I would like to check in, please. Great. I can help you with that. Do you have the confirmation email, the QR code with you here? Yes, here it is. Thank you so much, Mr. Anderson. Your room is on the 7th floor with a great view of the city. Would you like me to print key cards, or do you prefer to use the Neon Hotel app to unlock your room? Oh, I prefer to use the app. Fantastic. You are now checked in and the app works to unlock your room. I can see that your reservation includes 3 other people. Are you here with your family? Absolutely. We're here with our kids. Lovely. We are really happy to have all of you stay with us. Thanks. Where are the elevators? No problem. The elevators are just here. To my left. Oh, and can you recommend any good sushi restaurant around here? Yes. I really like a little place called Osaka, which is about a 10-minute walk away. Here is a map. Or would you prefer me to book you a taxi? No, I like to walk. Fantastic. Can I help you with anything else? No, that's it. Thank you so much. Have a lovely day, Mr. Anderson. I am here to help at all times. Goodbye. Goodbye. Ok, perdónenme, aparentemente no funciona el video con audio, con audífonos, pero seguimos. Ok, bueno, video, una introducción de robots sociales, pero ¿cómo sería una definición formal? De acuerdo con la moda del momento, le pregunté a ChatGPT y dijo esto. Un robot social es un tipo de robot que está diseñado para interactuar con humanos de manera social utilizando PLN y otras tecnologías para permitir la comunicación y la interacción social. Los robots sociales pueden adoptar una variedad de formas y cumplir una amplia gama de propósitos, desde brindar compañía y asistencia hasta realizar tareas como el servicio al cliente y la educación. Ok, bueno, gracias ChatGPT. Pero es una muy buena definición general, pero sin embargo, normalmente cuando la gente me pregunta, simplifico y solo digo un robot social es un robot con el que puedes hablar. Más sencillo. Esto ayuda a las personas a diferenciar los robots sociales de robots en fábricas o almacenes o robots que podrían matarte, por ejemplo. Ahora, hay al menos 2 problemas con mi definición corta. En primer lugar, hay una serie de robots en el mundo con los que no puedes hablar, pero que aún clasificaría como sociales. Por ejemplo, el robot se llama Paro. Este robot está destinado a ser un robot de compañía para los ancianos, especialmente aquellos con deterioro cognitivo. No habla, pero responde de manera social. Por ejemplo, si lo acaricias, se acurrucará contigo y hará ronroneos de aprobación. Y para muchos usuarios parece proporcionar una compañía satisfactoria, que creo que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que es una interacción social, pero no habla. El segundo problema con mi definición simplificada es que la mayoría de los robots sociales también son inherentemente multimodales. Es decir, pueden comunicarse a través de otras modalidades, además del habla, como la visión, el movimiento, las expresiones faciales, la mirada y el contacto visual, el tacto y periféricos como pantallas y otros. Estas modalidades adicionales terminan siendo de gran importancia en la creación de aplicaciones exitosas y útiles para robots sociales.
Y de hecho es la combinación o fusión de estas modalidades lo que hace de la robótica social el campo complejo y fascinante que es. Porque como ya habrás adivinado, los humanos también son criaturas multimodales. Y en cierto sentido, con la robótica social, a menudo estamos tratando de imitar el comportamiento humano. Dicho esto, mantengo mi definición muy simplificada porque en la mayoría de los casos ayuda a las personas a imaginarse rápidamente la mayoría de los robots en el campo de la robótica social. El hecho es que casi todos los robots sociales están diseñados para poder comunicarse, al menos una parte del tiempo, mediante un diálogo de lenguaje natural con usuarios humanos. Y en eso nos centraremos hoy. Vale. Ahora veamos cómo se usa realmente la PLN en IHR. Esta diapositiva muestra un diagrama clásico del bucle de diálogo que ocurre en prácticamente cualquier sistema de diálogo hablado. Y perdóname, no tenía tiempo para traducir el diagrama desde el inglés. Espero que esta diapositiva pueda dar contexto complementario a la información de los otros oradores de hoy. En cada paso podemos ver que se está aplicando un tipo de PLN para que funcione. Repasemos brevemente cada paso y veamos cómo funciona la PLN a medida que avanzamos. Y supongo que la mayoría de ustedes nunca ha hablado con un robot social. Por otro lado, también supongo que la mayoría de ustedes han hablado con un asistente virtual, como Alexa, Siri o Google Assistant. Y los principios de la PLN en lo que sucede en este bucle son los mismos. Vamos, perdónenme. Cuando el usuario humano habla, lo primero que sucede es que un micrófono capta ese discurso y envía la versión digitalizada a la onda de sonido de audio a un módulo ASR. ASR significa en español reconocimiento automático del habla. Y a veces se llama voz a texto, porque toma audio de voz como entrada y genera una transcripción de archivo de texto de esa voz. Ok, claro. Próxima, este archivo de texto ahora se pasa a la NLU, o módulo de comprensión del lenguaje natural, para tratar de clasificar lo que el usuario quiso decir con lo que dijo, de una manera que el robot puede entender. Hay muchas maneras de hacer esto y el NLU o NLU es una de las áreas de investigación más interesantes en el mundo de la PLN en ese momento, como vemos en la charla anteriormente. En términos generales, en aplicaciones comerciales, necesitamos conocer la intención del usuario. También podríamos querer conocer algunas entidades específicas de las que se refirió el usuario. Un ejemplo clásico es si un robot estuviera tomando su pedido de pizza, por ejemplo. El robot podría decirte, ¿te gustaría agregar algún ingrediente a tu pizza? Y podrías decir, sí, jamón y champiñones, por favor. Entonces, en este caso, su intención sería agregar ingredientes y los ingredientes específicos de jamón y champiñones serían entidades. Si el sistema puede clasificar su respuesta en estas categorías, puede pasar esa información al siguiente módulo, el sistema de gestión, el diálogo, que decidirá qué hacer con ese conocimiento. Ahora veamos el DMS, Dialogue Management en inglés. Al igual que con todos nuestros módulos PLN, hay muchos tipos de DMS y con los avances en inteligencia artificial, están cambiando y mejorando todo el tiempo. Su función es decidir, según lo que ahora creemos que es la intención del usuario en este punto de la interacción, qué debe hacer el robot a continuación. El DMS también necesita realizar un seguimiento de dónde estamos en la interacción, a veces conocido como seguimiento de estado. Además de cualquier información sobre el usuario que hayamos aprendido hasta ahora,
que puede ser útil para tomar una decisión sobre qué hacer a continuación. Una vez que toma esa decisión, se envían instrucciones al siguiente módulo. Por ejemplo, si el DMS ha llegado a la conclusión de que el usuario está listo para irse, puede enviar una instrucción de finalización de la interacción al NLG o NLG, el módulo de generación de lenguaje natural en español, que tiene la tarea de convertir esa instrucción en el texto apropiado, como en nuestro ejemplo del usuario saliendo, el robot podría decir: espero que haber podido ayudarte hoy, que tengas un maravilloso resto de tu día, por ejemplo. Una de las tareas más simples en el módulo NLG, es agregar variación a tales respuestas para que no suenen, bueno, robóticas. Por ejemplo, en lugar de lo anterior, el robot podría decir una variación como: gracias por visitarnos, si necesitas más ayuda, siempre estaré aquí, disfruta tu día, etcétera, etcétera, o otras variaciones. Y finalmente, el último módulo de PLN al que llegamos en nuestra cadena es el TTS, o módulo de conversión texto a voz. Esto es básicamente lo opuesto al módulo ASR. Su función es tomar un archivo de texto como entrada y emitir voz en forma de onda de audio a través de un altavoz que el ser humano puede escuchar, complementando así un ciclo de comunicación humano-robot. Debido a las limitaciones de tiempo, esta ha sido necesariamente una descripción general muy rápida. Basta decir que cada una de estas aplicaciones de PLN es un área de investigación enorme y compleja y en sí misma. Pero antes de continuar, detengámonos y consideremos una pregunta que se lo podría haber ocurrido a algunos de ustedes, especialmente si han estado prestando atención a las últimas noticias sobre inteligencia artificial en los últimos meses, o los otros oradores de hoy. Ha habido algunos avances fascinantes con los llamados Large Language Models, o LLMs, que si has jugado con ellos sabrás que son bastante impresionantes. Pueden responder preguntas complejas, escribir ensayos coherentes e incluso código informático complejo. Entonces, uno podría preguntarse, ¿no podríamos reemplazar una sección completa de esta cadena con un solo LLM, como ChatGPT, como aquí? Y la respuesta es, todavía no, pero eventualmente sí. Pero por ahora, uno de los puntos clave de venta de estos LLMs es que sus respuestas frecuentemente sorprenden a las personas. Es posible que hayan oído hablar del ingeniero de Google que estaba tan sorprendido e impresionado que creía que el LLM había alcanzado la conciencia. En caso de que eso le estén preguntando, no lo había hecho. Pero él creía que sí. Pero la razón por la que aún no podemos usar tales sistemas en aplicaciones de robótica comercial es esa misma sorpresa. Simplemente es demasiado arriesgado para los dueños de negocios no estar 100% seguros de lo que un robot o cualquier sistema le dirá a un cliente en un momento dado. Esa es la misma razón por la que los asistentes personales como Siri y Alexa siguen siendo tan someros en sus respuestas. Esas empresas prefieren respuestas seguras o a poco aburridas y predecibles a las de LLMs, que definitivamente serían más interesantes y potencialmente más útiles, pero que también podrían ser simplemente incorrectas o posiblemente racistas o peor. Dicho esto, creo que estos problemas se resolverán en los próximos años y comenzaremos a ver tantos robots como asistentes personales que pueden aprovechar estas tecnologías para obtener respuestas más interesantes y, en última instancia, más útiles. Finalmente, con el tiempo que nos queda, veamos un par de desafíos interesantes relacionados con el lenguaje natural
que me surgieron en un proyecto reciente de robótica social. Y comencemos con la identificación del idioma. A menudo estamos desplegando un robot en una ubicación donde los usuarios potenciales tienen más de un idioma preferido entre ellos, por lo que queremos poder ofrecerles los mismos servicios a todos. ¿Y qué sería la experiencia de usuario más cómodo para ellos? En la robótica social, esa respuesta suele ser: hablemos su idioma preferido de inmediato. Y el robot debería poder entender. Echemos un vistazo a este breve video para ver un ejemplo y espero que va a funcionar. Hi there. Welcome to the NEOM Government Services Digital Hub. My name is Farhat. Before we begin, I speak Arabic and English. What language would you like to use? أريد اللغة العربية. أهلا بكم في المركز الرقمي للخدمات الحكومية في نيوم. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. أستطيع مساعدتك اليوم في تجديد رخصة القيادة أو تجديد تأشيرة السفر أو حتى في تقديم شكوى. خياراتك موجودة على الشاشة. كيف أستطيع المساعدة؟ سيدتي. ممتاز، بدي تجديد رخصة القيادة. حسناً، رخصة القيادة. للبدء، الرجاء كتابة رقم الهوية على الشاشة. شكراً، لقد عثرت على سجلاتك. Por lo tanto, la identificación del idioma es otra tarea de PLN que puede manejarse mediante el Machine Learning. De hecho, muchas de las grandes empresas lo ofrecen como servicio, como Google, Microsoft y OpenAI. Pero descubrimos que Google no era muy confiable y Microsoft era demasiado lento para una conversación fluida y OpenAI consumía demasiados recursos de procesamiento. Así que estábamos atascados. ¿Qué hacer? Bueno, se nos ocurrió una solución alternativa que en el mundo de la tecnología llamamos un hack. En lugar de hacer una identificación de idioma real, hicimos una identificación de idioma falsa. Como vieron en el video, le ofrecimos al usuario la posibilidad de elegir entre dos idiomas, inglés y árabe. Pero comenzamos con toda la cadena de PLN configurada en inglés. Entonces, si el usuario eligió árabe diciendo Arabia en árabe, la ASR podría transcribir eso en inglés como algo así, como Arabia, lo que no significa nada en inglés, pero al sistema no le importa. Siempre que el módulo NLU puede clasificar eso como un intento de hablar árabe, el módulo DMS puede cambiar todo el sistema a árabe y la conversación puede continuar desde allí en el idioma preferido del usuario. Y eso es un hack. Pero, voilà, misión cumplida. Próxima desafío, lenguajes de género. Es fascinante que tuve que enfrentar en el mismo proyecto fue el papel de género en el lenguaje. Muchos idiomas, siendo español, el español un ejemplo obvio, tienen género. Pero en algunos idiomas y culturas esto es más extremo. En el árabe, por ejemplo, es esencial que las palabras vayan de acuerdo con el género del hablante y el interlocutor. Y es más complicado que es como español. Mientras probábamos nuestras interacciones en árabe, quiero claro de inmediato que es absolutamente esencial saber el género de la persona a la que te diriges y usar las formas de palabras apropiadas. Se considera muy insultante dirigirse a una mujer con formas verbales masculinas y viceversa. Pero si el robot sabe el género de la persona que la habla, es trivial configurar un interruptor en el código para que sea masculino o femenino. Por supuesto,
Esto significa que debe tener dos conjuntos de texto en su sección NLG, uno para cada género, para todo lo que quiere que diga el robot. Pero esa es la parte fácil. La parte difícil es cómo es posible que el robot sepa de qué género es el usuario. Tu teléfono, por ejemplo, ¿sabe de qué género eres? Podríamos intentar preguntarle al usuario su nombre, pero no todos los nombres son 100% de un género o otro. Podríamos intentar usar la visión por computadora y machine learning para clasificar a los usuarios por género, pero eso tampoco sería 100% exacto. Llegamos a la conclusión de que la mejor manera era conseguir que el usuario nos dijera su género de la forma menos invasiva y más educada posible. Dado que también estábamos demostrando las capacidades de seguridad del sistema, decidimos crear una app sencilla que los usuarios debían completar en su teléfono, que les pedía su nombre y su género, y luego generaba una clave de código QR que les permitió desbloquear una experiencia con un robot y permitió que el robot supiera cómo dirigirse a ellos si elegían hablar árabe. Todavía no era una solución perfecta de ninguna manera, porque agregaba una capa de trabajo a la experiencia del usuario, pero funciona la mayor parte del tiempo. En última instancia, para lograr una experiencia de usuario perfecta, tendremos que implementar machine learning para detectar el género. Dichos sistemas existen, pero en su mayor parte se centran en las caras, como pueden ver en estas imágenes, como Friends. Pero esa seguirá sin ser una solución perfecta, por varias razones. Algunos géneros en algunas culturas no siempre muestran su rostro en público. Por lo tanto, necesitaríamos conjuntos de datos específicos de la cultura entrenados en más funciones además de la cara, como todo el cuerpo y la ropa del usuario. Incluso con mejores datos de entrenamiento, el sistema aún clasificará ocasionalmente a un usuario con el género equivocado, lo que puede conducir a una interacción desastrosa. Por lo tanto, necesitaremos un diseño HRI o UX inteligente para hacer frente a estas situaciones cuando surjan. Por último, es posible que se pregunten acerca de los usuarios no binarios o que no se identifican con algún género y cómo cualquier sistema lo trataría de manera digna. Es una gran pregunta. Es importante tenerla en cuenta y es muy compleja de resolver. Lleva la discusión hacia áreas de equidad y ética, que para mí son algunas de las áreas más interesantes de IHR. Pero desafortunadamente eso está fuera del ámbito de esta charla. Pero les animo a que investiguen sobre ética y o género en robótica social si el tema les resulta interesante. Así que, en resumen, espero que puedan ver que con solo darles una pequeña muestra de las complejidades de los desafíos de trabajar con lenguaje natural para conversar con un robot, lo difícil que es en realidad. Hoy solo hemos arañado la superficie, pero si están interesados en el fascinante campo de la robótica social, les garantizo que nunca se aburrirán. Muchas gracias y con gusto responderé cualquier pregunta. Congratulations, Joseph. Más antes. Thanks for your presentation. That's great. Bien, vamos a iniciar con las preguntas en este momento. Vamos a iniciar con algunas que son bastante genéricas y después con algunas que son más específicas. So, the first one, for all three of you, is the linguistic information with which the models are trained oral, written, or multimodal? Yo puedo responder, soy Iván. Yo he trabajado con bots tanto de texto como de voz y creo que hay que saber que hay, como mencionaba Joseph, hay distintos módulos, distintas partes del bot y
por lo general, cuando hablamos de entrenar asistentes virtuales, hablamos de entrenar la parte del NLU, ¿no? La que va a entender las intenciones del usuario. Y para ello se suele utilizar puro texto, ¿no? En cambio, si estuviéramos trabajando con desarrollar un sistema de ASR, sí tendríamos que utilizar datos de voz. Sin embargo, en soluciones comerciales ya existentes, por lo general no vas a entrenar tú el sistema de ASR, ¿no? O sea, Amazon, Google ya tienen preentrenado su sistema y te lo venden. Pero si fuera del interés de la empresa o de la persona desarrollar su propio sistema de speech recognition, definitivamente sí necesitarían datos de audio etiquetados con anotación de Zampa, de XZampa, etc. Sin embargo, si se trata solamente de la layer de NLU, entonces son datos de puro texto. Puede haber algunos casos, el caso de Amazon Web Services es interesante porque al parecer los datos de texto que se usan pueden modificar la precisión de la speech recognition. Pero eso, dado que estos sistemas son una caja negra, se desconoce hasta qué punto lo hacen. Entonces, es lo que yo contestaría, que depende de lo que se esté entrenando, pero por lo general se va a tratar de puro texto cuando son sistemas de tipo chatbot o asistentes virtuales. All right. How about you, Joseph, or maybe Martina? If you don't mind to answer. Yeah, Joseph, go on. Oh, done. All right. For the three of you, do you know natural language processing applications with sign language? I can't name any specific projects, but there are many. And if you do a quick Google search, you'll find that many people are working on this. It's an absolutely fascinating field. Obviously, you need computer vision because it's silent. It's a visual medium. But there's lots of researchers, PhD students working on this. And I don't know of any commercial applications inside of a robot, for example, but it would be a great addition for inclusivity for a robot that's deployed, say, in a public space. If people wanted to, similarly to what I was talking about with language identification, that's another type of language, and the robot should be able to identify that and switch itself over to perhaps, in the case of the robot I showed, it doesn't have hands, but it could use a screen to respond. It could understand sign language using computer vision, convert that using a similar chain to what we saw, make decisions about how to respond, and then respond with text that the user could read. But it's an active field of research, and a lot of people are working on it, and it's super, super interesting. Perfect, perfect. Para Martina, que hay una pregunta bastante interesante. La estructura de grafos puede explicar también nuevas relaciones creativas, a modo de ejemplo, metáfora o blending, que emergen durante la conversación. No, sí, es una propuesta súper, súper interesante, de verdad. En mi conocimiento, por lo menos, no creo que todavía se ha hecho un trabajo así, porque de hecho todavía estamos intentando representar lo que se llama common sense knowledge, lo que se entiende por el conocimiento del mundo, ¿no? Y por eso creo que es súper interesante como propuesta, pero puede ser un segundo paso. Sí, un segundo paso. Súper interesante. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la respuesta, Martina. For Joseph, could social bots in the future take over as real-time translator for people or translators of digital content, or is that far off? The answer is yes, they will do that. With all subjects related to social robots, which we call them embodied entities. They're physical presences, they're three-dimensional, they take up space.
there is a question always about whether you actually need the robot or whether an avatar or a screen or just a computer program or something in your ear or virtual augmented reality glasses would do the job just as well. But real-time translation, I know of one project actually right now that a library in the United States is asking for a robot that can be basically a translator between two parties who speak two different languages inside the library. They want to have a conversation with each other, but they don't speak the same language. And one speaks to the robot then translates in, not exactly real time, but waits till they finish and then translates to the other person. That person responds in their language and et cetera, et cetera. And the robot becomes like a third party in the conversation translating. So that's actually a project I know of that's being worked on at the moment. So it's real, it's happening, but I do think that in many situations, a robot might be unnecessary for that. If you have earphones or glasses or something, and you want to speak to someone in real time in another language, it might just be easier to have a mobile system, or even, and we can do that now with our phones, right? With Google Translate, I can speak into my phone in one language, press the button, and it will play it out to the other person. So it already exists. I think it will get better and better. Maybe we'll even have, real-time voice manipulation so that I'll speak in English, but it will automatically show up in your earphones as Spanish in real time. So I think we'll see more and more stuff like that happening very soon. Joseph, there's another question for you. Maybe it's an alternative or it's an alternative method to solve one of your problems. But, why don't you tell the robot to ask for the person's pronouns to find out the gender? Is the question, what did we actually do in our project? We used a simple web app on a phone. We asked people to scan a QR code, and then there was a questionnaire. What is your name? What is your gender? And obviously, it's a little bit weird to ask people their gender. It's a bit of a strange user experience. We didn't love it, but we were a little bit under pressure with time. And as I mentioned in the talk, in the culture and in the environment that we were in, many of the women wear face coverings. And so even if we had used some sort of machine learning, computer vision, gender detection algorithm, it wouldn't have worked very well. So we didn't really know what to do. We did the best we could in using the phone and asking people simply, please indicate your gender, male or female. We did not have a way to say, I prefer not to answer, or I'm non-binary, or some other type of different answer that falls outside of the male-female paradigm. But again, in the real world, sometimes, you're pressed for time and you can't have everything you want. But one key aspect of this to mention is that always projects with robots are iterative. It's never deployed and then it's done. You deploy it, you collect user data, and whatever's not working very well, you then try to improve it. And so it's always an ongoing process of iteration and improvement. So hopefully we can figure out a better way to do gender detection, especially in that culture, which it's just more complicated. Right. Thanks, Joseph. Maybe one last question for you. I'm so sorry, you are very interested. How is the sentiment analysis that Furhat does in social robots? Maybe you answered before. I'm sorry, I couldn't hear you. Could you repeat it? How is the sentiment analysis that Furhat does in social robots? How are you? I didn't really mention sentiment analysis. There's so many aspects to natural language processing that are interesting and fascinating and can be incorporated. The reason I like robotics so much is because it can take all of these different possibilities, many of the things that the other speakers spoke about, and combine them into this multimodal simulation of a human being. So sentiment analysis is one of those things. It's as the other speakers know, and as you guys know, it's not easy.
We're never 100% sure that we know the sentiment of the user, but we can try. And using multimodality and fusion of multimodality, we can try to get better. So for example, based on what someone says, it might seem positive or happy, but their facial expressions can give us more information as well. So by fusing different modalities, we can get more accurate. But it's still complicated. And the thing about robotics, this is true of all conversational systems, but especially in robots who can perhaps give their own sentiment back through facial expression and through the tone of voice, or even the position of the body or the gaze. What should if we have 100% accurate sentiment analysis, what should the response be? If I'm absolutely certain that you as a customer are angry, for example, how should the robot respond to that? Should the robot be sympathetic or angry with you, perhaps to show empathy? It's very, very tricky to know what to do with the sentiment analysis once you have it. So it's not just accurately capturing it and knowing what the sentiment of the user is, it's also then responding in an appropriate way for that situation. So really, really interesting, and people are working on that all over the world. Well, thanks, Joseph. Maybe one last question at a glance, because of time. Well, for all the three of you, since machines at the first glance don't have bodies, as the definition for us, how do you think the question of embodied cognition and language can be solved? It's an open question. It's not in the sense that it's a state of art, for some. For me? No, for everyone. For Martina, you yourself, and Iván as well. Por favor. No, yo igual me gustaría comentar algo de eso, no pretendo dar una respuesta definitiva, pero creo que hay que distinguir si lo que queremos obtener en el futuro son robots que emulen la experiencia de la comunicación humana, porque si buscamos eso, entonces tenemos ese reto de lograr emular la cognición, emular la sensorialidad, etc. Pero también podríamos decir, ¿sabes qué? Yo considero que no ese es el objetivo, que no quiero yo tener robots así, y que, digamos, estoy contento con las posibilidades de comunicación que puedo tener con las máquinas. Y entonces podríamos decir, a lo mejor la máquina no me va a decir si está triste o está feliz, o si tiene frío o calor, pero sí estaría yo dispuesto a interactuar con una máquina que me diga, oye, estoy cansada, estoy sobrecalentada, mi procesamiento no da para eso, siento que ya no has interactuado conmigo. En fin, creo que tenemos que distinguir si queremos seguir por ese camino de emular la humanidad o si estamos dispuestos a aceptar comunicarnos con otro tipo de seres, ¿no? Creo que esa sería una diferencia antes de empezar a hacer esas otras preguntas. Realmente es muy aterrizada esa respuesta. Alguien más que quiera una respuesta, de repente también he abierto a algunos del equipo organizador, quizás. Bueno, de el acuerdo. tema es muy amplio, ¿no? It's very, yes. It's huge. But I'll say one thing, just to follow on from what Iván said. There are many people who believe that robots should never take the form of humans, that it's actually a bad path to go down. It's too complicated. There's too many ethical questions that arise from emulating humans, which would be a whole other conference that we could have about that. Some people believe they should only take the form of animals, for example, or forms that don't look human at all. So it's a really, really fascinating area of discussion. What
type of embodiment should robots have, if any, and really we're just going to have to see what happens. I guarantee you there will be humanoid robots. People are building them today, obviously. People seem to like them. Other people don't. And so it's going to be an interesting future. Perfecto. Thank you very much, Joseph. Bueno, ahora sí. Sí, Carolina, disculpa. Isabela también, muchas gracias a todos. Está bien. Ahora, en primer lugar, quisiera aquellas personas que tienen cámara o que quieren, en la medida que quieran, poner sus cámaras, porque vamos a hacer algo bastante especial como equipo, y también para todos los que estamos aquí presentes, a modo de agradecimiento. No sean tímidos. Quienes quieran nomás poner sus cámaras. Vamos a esperar un momento. Bastante bien recibido. Bueno, entonces vamos a comenzar con el speech para poder cerrar este evento del día de hoy. En primer lugar, como equipo agradecemos a todos y todas que forman parte de la audiencia y a nuestros invitados e invitadas por su interés, la motivación que ha sido bastante evidente y la participación en este primer día del Seminario de Procesamiento en Lenguaje Natural con aplicación de investigación e industria. Como equipo, también los llamamos a participar en las siguientes jornadas del evento y destacamos en especial que este jueves 5 de enero tendremos primero las charlas magistrales de John Atkinson y Pilar Oplustil, y posteriormente los conversatorios de procesamiento del lenguaje natural en la Academia de la Industria, con aplicaciones, los cuales instamos a que participen, pues siempre se generan nuevas oportunidades que nunca se saben las vueltas de la vida. Y para más detalles respecto a información adicional del seminario, pueden visitar la página web, que es bit.ly/seminario-pln, las últimas letras en mayúscula. Y, por supuesto, con esto damos cerrado el primer día del seminario de procesamiento del lenguaje natural con aplicaciones de industria e investigación. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en los siguientes días. Saludos. Si nos ponen una cara de una sonrisa y un saludo para el pantallazo. Bien. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y gracias a los invitados por su charla. Que estén muy bien. Chao, nos vemos, que estén bien. Chao, gracias.